versículos 32 al 39. Estamos en la cuarta parte del capítulo 7, cuarta parte del capítulo 7. Podamos ir entonces al Evangelio de Juan y podamos seguir la enseñanza. Cuarta parte, capítulo 7, Juan 7, 32 al 39. Hemos estado caminando por una fiesta muy importante, la fiesta de los tabernáculos. Y a esta altura, posiblemente del compartimiento, creo que muchos ya conocemos suficiente de esta fiesta, pero es importante que recordemos o puntualicemos algunas cosas. Esta fiesta viene a recordar justamente la salida del pueblo de Israel de Egipto después de estar años en cautiverio. 400 años, dice la historia, que estuvo Israel como esclavo en Egipto. En diferentes momentos tuvo más o menos libertad, pero en general estuvo esclavo en Egipto. Por 40 años es llevado al desierto por la obra maravillosa del Señor en medio de plagas que el Señor había establecido para que su pueblo mismo lo recordase y mostrase su poder, para que cada uno de ellos pueda volver a recordar y decir: este es el Dios en el quien confío, este es el Dios en quien confío. La fiesta de los tabernáculos era en el momento donde también se cosechaba. Entonces había una fiesta relacionada también a disfrutar la bendición de parte de Dios. La Escritura dice: todo don perfecto desciende de lo alto. Por lo tanto, cada uno de ellos podía reconocer que esta cosecha no venía del sudor de su frente, del dolor de su espalda, sino que sobre todo venía de la gracia divina, del don de Dios. Por otro lado, también en esta fiesta, recordando que Dios les había llevado por el desierto y les había guardado aún del frío y aún había guardado del sol sus vidas, les había dado calzado que no se gastaba, tenían comida, alimento, codornices que Dios había traído, maná del cielo, y una provisión muy especial que fue el agua también que ellos vieron de la roca. Agua que salió de la roca para su ser. Ahora recordemos quién es la roca y quién es el agua viva. Así que todo tiene sentido en esta fiesta respecto a la venida del Mesías. Todo tiene sentido respecto al Señor que tiene la gloria, porque Él mismo salva a su pueblo. Por 7 días ellos estaban acampados con carpas para festejar este tiempo. Había mucho regocijo, mucha alegría. La Escritura aún nos muestra en Deuteronomio 16:13, puedes anotarlo, Deuteronomio 16:13, y cómo realmente podemos ver que la orden de Dios es que se alegre el pueblo de verdad, que se goce, es una orden, pero obviamente hay muchas razones por las cuales pueden gozarse. Veamos nuestra porción bíblica, leamos completamente desde el versículo 32 al versículo 39. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó los ojos, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús
no había sido aún glorificado. Danos gracias, Señor bendito Dios. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Versículos más atrás vemos nosotros, así como vimos en el compartimiento de la semana pasada, cómo hubo una disensión. La gente estaba pensando que realmente podía ser el Mesías, y otra mayor cantidad de gente estaba pensando que Jesús era simplemente un estafador, un engañador. Ahora, en medio de esto, él aparece en el templo y empieza a enseñar, y no lo apresan. No lo apresan primeramente porque no era su tiempo, porque Dios tiene todo el control. El kairos de Dios, el tiempo de Dios, dijimos, y la soberanía de Dios está ahí presente, y no pueden apresarle a pesar de que deseaban matar. Ahora él está enseñando ahí, y los que están viendo esta escena están creyendo que lo que está sucediendo es que las autoridades judías le han reconocido como el Mesías, y al reconocerle como el Mesías le están dejando enseñar abiertamente. En medio de esta discusión también sale un concepto importante. Ellos dicen primero, ¿no será que el Mesías prometido, a pesar de que este puede parecer el Mesías prometido, no será que al Mesías no vamos a nosotros conocer de dónde viene? ¿No será que va a parecer como algo así donde es un secreto cómo vino? Mientras tanto a este, refiriéndose a Jesús, dicen, conocemos a su padre, conocemos a su madre, conocemos a sus hermanos y a las hermanas suyas que andan con nosotros. Entonces había la disyuntiva, ¿será que va a ser desconocido? Porque este hombre tan conocido para nosotros no puede ser el Mesías. Juzgaron según las apariencias, empezaron a desecharle. Pero por otro lado, hubo una pregunta muy importante entre ellos. ¿Será que el Mesías prometido, aquel que viene, hará menos señales que este? ¿O hará, más señales que este? ¿Será que el Mesías prometido hará más señales que este? ¿Por qué? Porque la cantidad de señales que el Señor había hecho encajaban perfectamente en la profecía mesiánica. Él iba a dar vista a los ciegos, iba a hacer caminar a los cojos, iban a hablar los mudos, la lengua del mudo cantará. Y cuántas cosas que la profecía había dicho que iba a reflejar el mismo Mesías, y el Señor mismo había hecho todas estas cosas. Entonces la pregunta era, ¿será que el Mesías hará más obras aún que este? Y en medio de esto, el versículo 32 nos dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Versículo 33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Qué importante. El Señor Jesús, vimos que no salió hacia la fiesta con las multitudes, sino esperó un poco para llegar más tarde porque querían matarle. Luego de eso se presenta públicamente sin ningún temor. Podían matarle en cualquier momento, pero él sabe, porque él es el mismo Dios, cuál es el tiempo de su sacrificio, de su entrega. Ahora los fariseos están otra vez con odio sobre él y quieren hacer que alguaciles lo detengan, obviamente para enjuiciarle o para simplemente apedrearle, para matarle. Pero el Señor Jesús, aún viendo que están detrás de él, tratando de arrestarle, de tomarle preso, el Señor dice esto tan claramente. Entonces dijo Jesús, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. No tiene ninguna duda el Señor de que ese momento no será el momento de su detención, porque Él es dueño de todos los tiempos. Pero por otro lado dice, e iré al que me envió. En su tiempo, en el momento que Dios ha establecido que muera y pueda estar otra vez con el Padre, ese momento iré. Versículo 34. Versículo 34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Qué fuerte. Está hablando
con los fariseos que le están aborreciendo, con aquellos llenos de odio contra él. Y le está diciendo, donde yo voy, ustedes no van a ir. Primero dice, me van a buscar y no me van a hallar, pero está hablando del tiempo contextual. Me van a buscar en medio de ustedes, pero yo ya no voy a estar. Y no estaba hablando simplemente de su muerte, sino de la resurrección. Porque él no será hallado en medio de ellos, como ellos mismos estaban acostumbrados, conociendo a sus padres, conociendo a sus hermanos, conociendo a sus hermanas. Pero por otro lado, lo duro de esta palabra es que tampoco irán donde él va. La promesa del Señor es que tú y yo estaremos con él por siempre y estaremos donde él va. El deseo del Señor es que estemos con él para siempre. Ha preparado, dice la Escritura, morada para nosotros. Ha preparado habitación, morada para nosotros. En un lugar, claro, que es el mismo cielo donde el Señor habita en su trono y se deleita de que nosotros podamos estar con él para siempre. Pero ellos, aquellos que le están aborreciendo, aquellos que le están buscando para matarle, aquellos que están aborreciendo al mismo Salvador de sus vidas, no podrán estar con él en la eternidad. Hay un problema grande para nosotros. El humanismo y toda filosofía alrededor de este nos ha dejado un concepto de que aún somos buenos. Es tan triste escuchar a una persona cuando se le comparte de Cristo y del Evangelio, de que el Señor Jesús murió por su pecado. Es tan triste escuchar que cree que es bueno. ¿Cómo puede ser esta ceguera tan grande? Creen que son buenos, por lo tanto, entonces Dios no puede mandarles al infierno. Es más, esta es una fábula de los religiosos. Fue que los curas y los pastores nos metieron la idea de el infierno. Por lo tanto, yo no creo que Dios mande al infierno a sus hijos. Y si son realmente sus hijos, ¿cómo podría condenarles en el infierno eternamente? Peor cuando dice que es un lugar de fuego y azufre, donde constantemente su carne, dice, será quemada, pero no perecerá. Y aún el gusano en medio de ellos no muere. Qué triste que el Señor les está diciendo con claridad a todos ellos, ustedes no irán donde yo voy. Ustedes no pueden ir donde yo voy. No importa qué buenos se creían. No importa cuán religiosos eran, porque ellos eran religiosos, eran fariseos, eran fieles supuestamente a las Escrituras y a toda tradición. Y Él está diciendo que ellos no van a ir con Él, porque no pueden. La pregunta para ti y para mí es que si realmente creemos en el Dios verdadero, si realmente creemos en las Escrituras, si realmente la Biblia es la palabra de Dios y ahí está la verdad, porque si ahí está la verdad, entonces hay cielo e infierno y que no hay ninguno bueno, por lo tanto murió Cristo por los otros pecadores para poder salvarnos, y el que no cree en Él no puede tener vida eterna, y el que cree en Él no puede vivir con la misma vida que los del mundo. Porque el que practique el pecado es del diablo, dice la Escritura, por lo tanto será condenada toda persona que peque contra él y no tenga la posibilidad de salvarse por medio de Cristo. La pregunta sigue siendo para ti y para mí. ¿En verdad creemos que esto es cierto? ¿Creemos que hay cielo y hay infierno? Porque una vez más les digo, no importa que tú ignores el COVID. No importa que ignores el COVID. No, yo no creo en el COVID. Yo no creo en esta enfermedad. Yo no creo que existe. Bueno, cuando alguien se enferma con COVID, ahora cree. Yo no creo en el cáncer. Mi doctor dice que tengo cáncer y que voy a morir por el cáncer si es que no hago esto y aquello, si es que no me cuido de esta manera. Yo no creo en el COVID, por eso yo no me cuido. No importa cuánto ignores la enfermedad, no importa cuánto ignores el virus, la realidad es que existe. Así como
Dios existe, así como el cielo existe, así como el infierno existe. Así que no importa la teoría que uno pueda manejar libremente en el concepto humanista y diga no, el infierno es en esta tierra, el infierno es esta tierra. ¿Quién lo dice? Algún filósofo que algún día estaba comiendo chancho en la noche y se le salió la filosofía y estamos por 5 generaciones o por 500 años o más repitiendo lo mismo que alguien repitió. Lo que yo pienso es que el infierno está aquí. No, no es lo que tú piensas. A alguien se le ocurrió esto como un justificativo para su temor a la muerte y a la condenación eterna. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Es buen momento para que tú y yo podamos reconocer que solo hay salvación por medio de Cristo. Que la cruz para ti no es en vano. Que tiene sentido que el Señor se hubiera hecho hombre y hubiera muerto en esa cruz para que donde Él está, nosotros podamos estar por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará entre los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Algo muy importante en medio de esto es que el Señor no le plació revelar su verdad. Todo lo que les dijo para ellos era algo incomprensible. No sé si se acuerdan ustedes el propósito de las parábolas. Alguien decía, el propósito de las parábolas es hacer una semejanza con algunas cosas de la realidad, algo que sea así conocido por cada uno para poder entender un mensaje. Es una verdad cercana de alguna manera. Pero el Señor Jesús les dijo: les hablo en parábolas para que no entiendan y no se conviertan. Y habla con los apóstoles, habla con los discípulos y les dice: más a ustedes les es dado conocer. Entonces, para por un momento y les dice: la semilla es la palabra, y empieza a explicarles totalmente claro lo que la multitud no había entendido con las parábolas. Como en este momento también el Señor habla y dice ciertas cosas que ellos no entienden, y solamente si el Señor se revelaba o si Él revelaba la verdad, ellos podían entender. Es bueno que nos preguntemos ahora: ¿cómo hemos conocido a Cristo siendo tan malos? ¿Cómo siendo un pecador como yo he conocido a Cristo? ¿Cómo cuando yo mismo me hubiera desechado para el cristianismo, Dios se le ocurrió salvarme y salvarte? ¿Cómo no puede ser casualidad que se hubiera predicado el evangelio a tu vida y que Dios te hubiera revelado que es la verdad? Que Dios te hubiera revelado al autor de tu salvación. Ellos no tuvieron ese privilegio. Pero hay aquellos que están conociendo de Cristo, sabiendo de Cristo, pero sin embargo no deciden consagrarse a Él. Quieren favores de Dios, pueden orar al Señor, pueden pedir muchas cosas, pueden decir: Señor, ten misericordia de mí, pero siguen en sus propios caminos, entregados a su pecado y a su vida mundana, porque creen que todavía tienen tiempo de vida. El Señor, si te ha revelado su persona, si el Señor te ha revelado la cruz, si el Señor te ha hablado directamente a ti y tú sabes que el Señor lo ha hecho, entonces es buen momento para consagrar tu vida y dejar de hacer esquive a tanta gracia, a tanto amor, a tanta misericordia. El versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En medio de esta fiesta, en el último día,
se derramaba un cántaro con agua, o se derramaba el agua de un cántaro en señal de haber recibido de la piedra agua en el tiempo que estuvieron en el desierto. Entonces, esa señal o esa imagen que ellos podían ver les traía recuerdo a la provisión de Dios en el desierto de manera milagrosa. Esta agua para ellos mismos absolutamente era vida, porque si no tenían de esta agua, entonces morían. Y en medio de recordar este milagro maravilloso que les salvó la vida a cada uno de ellos, entonces el Señor, en medio de la ceremonia, posiblemente lo que está haciendo es interpretar lo que están viendo los demás. Y al interpretar está diciendo: yo soy esa agua viva. Esa agua que salió de la roca simplemente es la sombra de mi vida, es la sombra de mi obra, es la sombra de lo que había de venir, y aquí estoy. Yo soy esa agua viva. En el último, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Capítulos atrás, el Señor se reveló de una misma manera con una mujer en el pozo de Jacob. La mujer samaritana estaba en el pozo de Jacob compartiendo con Jesús. Jesús conocía todo de ella, le habló sobre su pecado. 5 maridos has tenido y con el que estás no es tu marido. El tierno y dulce Jesús fue misericordioso mostrándole su pecado y la necesidad de salvación que tenía esta mujer. Ahora lo que le dijo a ella es exactamente lo mismo. Le dijo: si tú bebieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, sino que de tu interior correrán ríos de agua viva. A la mujer, cuando le pide agua y él mismo se revela delante de ella, le dice: si tú bebes del agua que yo te daré, tú no tendrás sed jamás, y de tu interior correrán ríos de agua viva. El Señor le estaba hablando de la salvación maravillosa para su vida si bebía de él mismo. Y aquí el Señor dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué escena tan similar, qué perfección en el Señor, que nos muestra la misma verdad en diferente momento, pero siempre fue así. Siempre la roca que dio agua era la imagen de nuestro Cristo Salvador. Era agua viva para nosotros. Y el Señor, cuando vino, se reveló. Ustedes se acuerdan, ¿por qué no festejamos fiestas judías? Porque cuando vino el Señor, entonces todo se cumplió. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo. ¿Quién es el cordero sacrificado? Cristo. El Señor nos hizo templo de Dios, por lo tanto ya no habita en el templo, sino en nosotros. No importa cómo hemos estado, en un lugar más grande o en un lugar más chico o donde sea, lo que interesa es que el Señor habita en tu ser, porque somos templo de Dios. Entonces, Él es el sumo sacerdote, Él es el cordero, su sangre derramada, ya no la del cordero, es la que nos limpia. Él es el sacrificio único y para siempre. Él es nuestro sábado, Él es nuestro reposo, Él es nuestra paz constantemente. ¿Cuántas cosas más como estas podemos ver una y otra vez reveladas por el Señor? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Debemos preguntarnos, la multitud que estaba siendo rechazada por el Señor, la multitud que estaba ahí en medio de puede ser o no puede ser, pero todos aquellos que le habían desechado aún por su apariencia, por haber sido alguien que estaba simplemente en medio de ellos, todos los que le estaban rechazando porque quebrantó el sábado cuando sanó al paralítico de Betesda,
cada uno de ellos frente al Señor, no podían creer. No podían creer. Vimos capítulos anteriores, cuando ellos llegaron a cerca del Señor, después de que Él había hecho la multiplicación de los panes y los peces, el Señor les dijo de frente: ustedes no pueden creer. Ustedes no pueden creer. Una vez más, ¿crees? Porque si crees, entonces puedes darle gloria al Señor porque ha sido su obra. El Señor ha hecho una obra de misericordia. Cada uno de nosotros debería ya estar consciente. Estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos dio vida y fe. El Evangelio nos fue predicado y creímos para que Él tenga toda la gloria. Por eso no nos creemos mejores que los de afuera. Por eso no nos creemos mejores que otros. Porque reconocemos absolutamente nuestra incapacidad de creer, nuestra incapacidad de ir a Cristo, nuestra incapacidad de consagrar nuestras vidas si no es por la obra de Dios. Pero cada uno de nosotros que ha podido percibir esta obra en su vida y que Dios le ha dado esa gracia para poder creer, debe aferrarse en verdad al Señor. Debe tomar decisiones cada día para consagrarse una y otra vez. Y el Señor nos va a seguir llamando a que abandonemos nuestro pecado y podamos aferrarnos a Él. En el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu de Dios estuvo desde el principio, aún en la creación. Y cuando vemos nosotros desde la creación y eternamente a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu siempre estuvo y siempre obró. Pero el Señor dejó una enseñanza muy importante, de que cuando nosotros nos convertimos a Él, entonces el Espíritu de Dios hace morada en nosotros. Podemos entender esto o no, pero también la Escritura dice que el Padre y el Hijo habitan en nosotros. En Colosenses 2:8 al 10, dice la Escritura, en Colosenses 2:8 al 10, que estamos nosotros completos en Él, porque en Cristo habita la plenitud de la deidad. Significa el todo de Dios. Pero el Señor estaba dando vida a través de su Espíritu a quienes, a los que creen en Él, a los que creyeron en Él. Y así da vida hoy en nosotros. No es que el Espíritu vino y después se fue para nosotros. Si nos convertimos a Jesucristo, el Señor hizo morada en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él habitará por siempre en nosotros. Alguna persona me dijo en esta semana, ¿y quien blasfema contra el Espíritu Santo? Quien insulta al Espíritu Santo, ¿no dice la Biblia que es un pecado imperdonable? Y le dije, bueno, es bien difícil tratar de interpretar esto y entenderlo. Grandes teólogos todavía siguen debatiendo respecto a qué significa esto. Pero si alguien aún hubiera dicho lo que sea contra el Espíritu y luego es convencido de pecado y busca la salvación, entonces no cometió este pecado. Por lo tanto, aun cuando caemos profundamente en pecado y realmente somos convencidos por el Espíritu de Dios, es para salvación, no para condenación. Por lo tanto, la tristeza, según Dios, nos va a llevar al arrepentimiento y nosotros volvamos al Señor pronto y aferrémonos a Él. El Señor dejó su palabra para que tú y yo podamos ser salvados. Que podamos entender su obra completa. De alguna manera se ha revelado en nosotros que solo en Él hay salvación. Él es el agua de vida eterna. Él es el agua de vida eterna. Él solamente tiene palabras de vida. Él es la verdad y la vida. Ponte de pie y podamos orar. Habla con el Señor. Habla con Dios. Dile al Señor. Dile al Señor, Señor, yo estoy aquí, Dios. Y he venido para consagrarme a ti, Señor.
Señor, quiero, Señor Dios, que tú hables a mi vida, Dios. Que puedas darme la gracia suficiente, Señor, para poder permanecer, Señor Dios, aferrado a ti por siempre, Dios. Habla con Dios. Te ruego, Señor bendito Dios, para que hagas una obra en mí, Señor, que me lleve, Señor bendito Dios, a acercarme de todo corazón. Sálvame, Señor Dios. Y aquella persona que sabe que tiene salvación de parte de Dios, dígale al Señor: Señor, quiero consagrarme a ti, Señor. Habla con Él. Habla con Él, Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana, Señor bendito Dios, por hacer, Padre, que nosotros podamos estar reunidos, Dios, rindiéndote culto y alimentándonos con tu palabra. Que todo lo que ha sido vertido, Señor, Padre, que dé fruto en nosotros, Señor Dios. Que tomemos lo bueno, desechemos lo malo, Señor. Y que lo tuyo, Señor bendito, se arraigue en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor bendito, por haberte revelado en nuestras vidas. Por darnos, Señor bendito, fe para creer. Porque toda esta obra es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos: amén.